En la industria del videojuego, hay obras que te atrapan por su historia, sus personajes o su música. Volbeat, en cambio, te atrapa por sus bolas. A ver si dice eso. Personajes, música, bolas. Sí, sí escribiste eso. Ok, suena raro, pero no hay mejor forma de decirlo. Permítanme explicarme, porque hoy, en The Art of Video Games, hablaremos de Volbeat. Antes de sumergirnos en la jugabilidad, hablemos de la distribuidora, Devolver Digital Inc. Fundada en 2009 con sede en Austin, Texas, se ha ganado un gran prestigio por especializarse en la publicación de videojuegos indie. Son responsables de éxitos como Cult of the Lamb y Hotline Miami, entre muchos otros. Desde su anuncio en junio de 2025, Volbeat se convirtió en uno de los títulos más esperados, debido a la trayectoria de sus creadores y a un estilo que mezcla con maestría el clásico Breakout con elementos de gestión de recursos y partidas frenéticas y aleatorias típicas de un roguelite. Su lanzamiento fue un éxito inmediato, posicionándose rápidamente como uno de los juegos más adictivos del año. Volbeat es honesto y claro con sus intenciones. Te suelta en el escenario un pasillo largo con enemigos, instrucciones básicas y te dice anda, a jugar. Aunque tiene una historia que justifica sus mecánicas de gestión y construcción, rápidamente pasa a segundo plano porque tu deseo será saltar de inmediato a la acción. La clave de su éxito radica en la sencillez. Su creador, Kenny Sun, es un desarrollador indie que busca hacer juegos pequeños, elegantes y pulidos. Volbeat no necesita gráficos hiperrealistas ni mecánicas confusas, sino una idea base bien ejecutada y acompañada de elementos estimulantes. La jugabilidad principal es simple. Escupes bolas que al golpear y rebotar destruyen a los enemigos en pantalla, regresando a ti para repetir la acción. Aquí está el elemento de Breakout. El toque roguelite y estratégico llega con las bolas, que tienen efectos y características únicos, que aparecen de manera aleatoria en cada partida. El jugador debe elegir o fusionar estas bolas para crear combinaciones poderosas. Finalmente, al terminar cada partida, o run, como comúnmente se le llama en este tipo de juegos, entran las mecánicas de gestión. Con los recursos obtenidos, se construye lentamente la base, Nueva Babilonia, lo que permite mejorar a los personajes en el combate. Una vez que entiendes estas reglas, te enganchas. Querrás jugar una y otra vez, porque cada intento te permite mejorar, probar nuevas combinaciones y habilidades. Y todo ese sobreestímulo te obliga a volver por otra partida. Pero, ¿por qué esta motivación es tan poderosa? Para entenderla, debemos recurrir a la teoría de la autodeterminación. Esta teoría, desarrollada en 1985, postula que la motivación y el bienestar dependen de la satisfacción de tres necesidades psicológicas básicas: la autonomía, la competencia y la relación. Volbeat satisface estas necesidades. Para empezar, el juego ofrece recompensas variables y posibles a través del caos. Cada run es una apuesta, y los desarrolladores se aseguran de que el jugador se sienta tan cerca de tener éxito antes de morir. Esta mezcla de recompensa y frustración activa el sistema de dopamina, la hormona de la anticipación y la motivación, lo que impulsa el deseo de un intento más. Además, el fracaso no es total. La mecánica de construcción de la ciudad garantiza que los recursos obtenidos desbloqueen mejoras permanentes y nuevos personajes, lo que asegura que cada derrota es, paradójicamente, un paso hacia la siguiente victoria. En cuanto a la competencia y la autonomía, el sistema de fusión de bolas permite al jugador experimentar y diseñar su propia estrategia de destrucción.
Este proceso satisface la necesidad de competencia, sentirse efectivo, y de autonomía, sentir control sobre la acción. Este control se refuerza con el espectáculo de recompensa. Un espectáculo visual y auditivo en pantalla con múltiples enemigos derrotados y muchas bolas rebotando por todos lados. La necesidad de relación o conexión con otros no aplica tanto en este juego, pues es para un solo jugador. Sin embargo, se puede trasladar a la conexión con el objetivo final, la reconstrucción de Nueva Babilonia. Finalmente, las partidas son cortas y rápidas, lo que reduce la barrera de entrada al solo tengo 10 minutos para jugar, y facilita que el jugador caiga en la trampa de jugar muchas partidas consecutivas sin notar el tiempo. Pocos juegos me han hecho querer seguir jugando una y otra vez, incluso a un nivel que hasta dormido sigo soñando con el juego. ¿Es esto malo? Depende de su perspectiva. Para mí, es un indicador de un juego brillantemente diseñado. Un juego que establece tan bien sus bases que te atrapa. Llega a lo profundo de tu mente y se queda ahí para decirte: ¿y si jugamos una partida más? Hola amigas y amigos, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Esperamos que les haya gustado mucho este video. La verdad es que Volpid es un juego que desde que lo probé me dieron muchas ganas de hacerle este análisis y bueno, aquí está. Déjenos acá abajito en la caja de comentarios si ya probaron el juego, si les gustó o no, y bueno, nos vemos en el próximo video.